quería hablar con vos, que era un poco en nuestra historia, ¿no? De lo que fue el proceso de la convertibilidad y de cómo surgió, bueno, cómo se fue dando, por qué fracasó, qué es lo que anduvo mal, qué faltó. Y bueno, ponernos un poco en órbita, ¿no? De cómo fue ese clima, qué tiene parecido a esto. La declaración que se hizo fue que es el director del Consejo Económico Nacional del Gobierno de Estados Unidos, que es Larry Kudlow, que propuso la dolarización. Vi muchos en redes sociales y en los medios mucha confusión, muchísima, como que era una vuelta a los 90 y no estamos hablando de mismas cosas. No es lo mismo convertibilidad. Hay tres términos que son completamente diferentes: convertibilidad, cambio fijo y dolarización. Claro. Nosotros en los 90 no tuvimos dolarización, tuvimos una dolarización a lo sumo de facto. Claro. Pero tuvimos convertibilidad con cambio fijo. Vamos a aclarar los términos. Convertibilidad significa que se creó una caja de conversión en la cual había dólares. Y el Estado tenía prohibido emitir más pesos de la cantidad de dólares que había en esa caja de conversión. A la par, ¿Pero esa caja estaba en el Banco Central? ¿Dónde estaba? Digamos, es una figura aparte. Está. Es una caja de conversión. Lo hizo inspirándose en la caja de conversión de Carlos Pellegrini, que fue lo que sirvió para estabilizar y recuperarse de la crisis de 1890 de la Argentina. Estamos hablando de final del siglo XIX. Él se inspira en eso y lo que me faltaba. Y el otro aspecto de la convertibilidad significa que todo ciudadano argentino tiene derecho, y extranjero tiene derecho a establecer contratos en peso o en dólar. Es decir, libre competencia de monedas para elegir con qué moneda quiero realizar mi contrato. Tipo de cambio fijo es otra cosa. Yo puedo tener convertibilidad sin tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo significaba la obligación de un peso, un dólar, y que debía haber respaldo en esa cantidad en dólares en la caja de conversión. La dolarización en este país nunca llegó a ser de derecho. Se propuso a finales en el 2001, 2000, etcétera. Se proponía como una salida. Incluso en el 2002 se proponía. Pero justamente yo no soy un promotor de la dolarización. Nosotros vimos en nuestro ambiente libertario, etcétera, muchos que estaban encantados con eso. Y yo les recuerdo que hubo dos orígenes que nos llevaron a la crisis terminal del 2001. Número uno, la peor de todas, fue el crecimiento de la deuda pública. Argentina hacía décadas que no tenía, de la deuda pública provincial, vamos a aclarar, hacía décadas que no tenía un acceso al crédito tan barato. Y a fines de los 90, los gobernadores de provincia, sobre todo del PJ, que empezaban a competir las líneas de Menem contra la línea de Caballo, Menem, recordemos que buscaba la reelección en el 99, comienzan a tomar deuda monstruosamente. Buenos Aires le va a cuadruplicar prácticamente desde que se va a Caballo en el 96. Para el 2002 la va a cuadruplicar. Van a ser desastre las provincias. Y eso significaba que estaban insumiendo el crédito. No solo que se estaban endeudando a tasas inviables, a números, a stock total de deuda inviable de pagar, sino que le está sacando. No es el problema la tasa de interés, sino la cantidad, el volumen de deuda. Era buenísimo que haya tasa de interés barata. El problema es que claro, pero la deuda era monstruosa no por la tasa alta, sino por el volumen. Exactamente, por el volumen y lo peor de todo, se gastaba en alrededor del 75% en gastos corrientes, no en inversiones. Claro. O sea, nefasto completamente la forma de tomar deuda. Es buenísimo que esté la tasa barata y que se pueda tomar deuda. Claro. Fue un factor excelente de los 90 que generó tantos éxitos económicos en los 90, aún con tanta crítica que se le hace. Ese fue un punto. Pero el otro punto fue fue que nuestro peso quedó, al estar atado al dólar. El dólar a fines de los 90, en realidad desde el 95 hasta el 98 se dan una cantidad impresionante de crisis devaluatorias internacionales. En el 95 tenés la crisis del tequila en México, que acá Caballo la logra sortear muy bien. Tuvimos en el 95 un déficit muy fuerte y caída del empleo. Después en el 96 una recuperación muy fuerte. Tenés la crisis de los tigres asiáticos, que generó una devaluación terrible también en los países asiáticos. Tuviste de nuestro socio principal, tuviste la crisis devaluatoria en Brasil. Rusia también tuvo crisis. Y Rusia en el 98 tuvo la crisis del tequila, que también fue devaluatoria. Entonces,
Y también una caída en el valor del euro. Pero crisis similares a esta, por ejemplo, de ahora que el mundo está... Fueron por cuestiones diferentes. Asia fue por un tema, Brasil por otro, digamos, no nos vamos a meter ahí porque se nos va el tema. Pero lo que tuviste, el resultado de esto fue un dólar sobrevaluado y por lo tanto tu peso, tu moneda que está atada al dólar está sobrevaluada. O sea, nuestra moneda valía más que el euro en términos nominales. Eso fue lo otro que generó un problema con nuestra parte de la economía productora de bienes transables. La década del 90, bienes transables son los bienes materiales, digamos, los que se pueden exportar, etcétera, etcétera. Uno no transable es un salario, es un servicio, etcétera. Entonces, este problema generó un problema para las industrias exportadoras. Recordemos que en los 90, aunque se critique y se busque torcer esta historia, en los 90 la Argentina tuvo un crecimiento de sus industrias exportadoras del doble de Brasil y del mismo nivel que Chile. Recordemos que con los Kirchner estuvimos por debajo de esos dos países en los crecimientos de las exportaciones. O sea, las exportaciones fueron un motor muy fuerte en la década de los 90 para y eso el crecimiento que estaban económico. los commodities estaban bastante bajos. Y estaban bajo los commodities, tal cual. Pero el país estaba todo encauzado, había una política económica directa para la exportación. Aunque la academia, los medios y todo lo digan, eso está en los números. Busquen en el INDEC, busquen donde Claro, quieran. es que además al Estado no le quedaba otra, pues si no exportaba no tenía dólares para emitir. A eso vamos también, particularmente. Entonces, ojo con esto de la dolarización, porque además que antes de, por ejemplo, el tipo de cambio fijo, ya se había empezado a hacer un ajuste con la ley de reforma del Estado. O sea, el país ya había hecho una apertura, había empezado a liquidar el tema recordemos la cantidad de retenciones a las exportaciones tanto industriales como agropecuarias que había dejado Alfonsín. Se fue quitando eso, se quitaron todas las trabas para las exportaciones, se abrió la economía, se quitaron los límites de cantidad en las importaciones, no así o sea, se siguió cobrando impuestos a las importaciones, pero se eliminaron los montos máximos. Claro, Cavallo siempre decía esto, ¿no? De que un plan monetario económico tiene que tener una parte de estabilización, una parte de estabilidad monetaria, disciplina fiscal y además una política económica que te apunta a generar confianza en el mundo. No es solamente, listo, saco la inflación, ya está. Tal cual. Entonces, lo que la convertibilidad quería hacer era... La convertibilidad fue una ley consuetudinaria. En un país donde estábamos acostumbrados a una ¿quién ley inventa en la Argentina? napoleónica. ¿Fue Cavallo o era la demanda de ese momento? Cavallo con Liendo. Porque viste que hay modas económicas. Los dos cerebros son Cavallo con Liendo, que era un asesor de él. Basándose más que nada en la caja de conversión que tuvo Carlos Pellegrini. Claro, pero no era que en el mundo era un fenómeno que se estaba... Para nada, al claro. contrario, el FMI le dijo que no. Los primeros años hasta que comienza a tener éxito, un éxito repentino, no solo contra la inflación, sino en un repunte del crecimiento económico, de las exportaciones, etcétera, en Argentina. Claro, recordemos esto también importante, la inflación de ese momento, ¿no? No es que la convertibilidad vino del cielo, debemos decir. La Argentina tenía una inflación de 3.000%, ¿no es así? Sí. O sea, la moneda no tenía ningún valor prácticamente. Lo que hace la ley de convertibilidad es una ley consuetudinaria. Es decir, a ver, la economía argentina está dolarizada, porque la gente ya pone los precios en dólares, se maneja en dólares, etcétera. Un departamento, lo que sea. Tal cual, todo en dólares. Bueno, perfecto, hagamos lo que el argentino quiere. Hagamos una ley consuetudinaria. Se dolariza la economía de hecho. ¿Por qué yo sí defiendo la convertibilidad en su momento de cambio fijo y después también con lo que no llegó a hacer porque lo sacan a Cavallo con la convertibilidad flotante, que es el camino final? ¿Y por qué no la dolarización? Porque con el tipo de cambio fijo vos tenés la posibilidad después de, sin generar desconfianza, demasiado movimiento institucional, etcétera, pasar a una convertibilidad flotante. Es decir, que los argentinos puedan seguir eligiendo y extranjeros también puedan seguir eligiendo cómo hacer sus contratos, en qué moneda, pero que la moneda cotice libre. Y asimismo esté respaldada siempre en reservas. Entonces, recalco esto. No nos enamoremos de la dolarización. Número uno, porque Argentina no está abierta al mundo. Entonces no nos van a entrar los dólares necesarios. Justamente tenemos un problema de caja de comercial. No generamos. El gobierno de Macri sigue sin generar confianza a nivel internacional. O por lo menos para los inversores. Está bien, vienen todos los presidentes, todos te palmean. Sí, pero el FMI es político, ¿no? Sí, tal cual. No los enamora. Entonces,
todavía hay que tener cuidado con esto, porque la ley de convertibilidad en los 90 no llega sola. Antes viene la reforma del Estado, viene la apertura comercial, viene toda una reforma macro antes para que después venga la reforma monetaria fiscal. Claro, que es lo que yo digo, fulanito empezó el gimnasio, pero empezó una dieta, pero tal cual, al médico a ver qué le tenía que hacer, proyectos de largo plazo, ¿no? Porque esto del argentino es cómo mágicamente arreglo mis problemas sin hacer nada, ¿no? Es decir, listo, si dolarizo no voy a tener más inflación. Claro, sí, pero vas a tener una disciplina fiscal enorme, porque la emisión monetaria viene a cubrir el déficit, si no, no tendríamos emisión monetaria. Entonces tenemos un tema ahí. Y además de que si vos como firmás un contrato en dólares sabiendo que mañana viene un Dualde y te tira el carajo el sistema de dolarización. Entonces, ¿cómo genero confianza en el mediano plazo? Claro. Que estando más Por enfrente. eso se aplica el cambio fijo al principio. Porque tenemos que generar confianza como sea y de cualquier manera tenemos que generar confianza. Después en el 96 y en el 97, Cavallo ya estaba fuera del Ministerio de Economía porque se pelea con Menem por diferentes asuntos. Y él ya advertía, es el momento hoy en que los mercados siguen confiando en nosotros, pero ya ha empezado una crisis evaluatoria que se sigue repitiendo en otras partes del mundo. Claro. Tenemos que pasar una convertibilidad flotante. Convertibilidad flotante, por ejemplo, hoy la tiene, desde el Fujimorato la tiene Perú. Creo que nadie me va a venir a cuestionar de que la política monetaria del Perú es mala, al contrario, es excelente y es felicitada hasta por economistas que ni siquiera son liberales. La tuvo Singapur en la década de los 90 sobre el final, después de la crisis de los tigres asiáticos, pasa una convertibilidad flotante. Esa es la mejor manera, porque vos al argentino, número uno, obligás al Estado de que no gaste más, de lo que no emita más de lo que puede respaldar, y al argentino la opción de decir, bueno, no confías en mi moneda, hacelo en dólar, invertí igual, pero hacelo en dólares, no importa. Entonces, esa es la mejor manera, pero por eso reitero, bueno, Cavallo, por ejemplo, cuando él vuelve en el 2001, estuvo una de las opciones que se barajaba, él era aplicar lo que él había promocionado, que era la convertibilidad flotante. Pero si en este momento no tenemos la confianza suficiente, es más, tenemos completa desconfianza prácticamente de los mercados, de la gente, etcétera, para pasar una convertibilidad flotante. Hacemos esto, se nos espantan los mercados. Y no teníamos el apoyo del mundo tampoco. No sé, López Murphy dijo, lo tenía en una entrevista algo interesantísimo, que si Cavallo hubiera tenido un cuarto del apoyo que ha tenido Macri, ni hablar, no hubiera tenido el 2001. Ni hablar. Un cuarto, dice, ni siquiera el mismo apoyo. O sea, un cuarto del apoyo que el mundo le ha dado a Macri y a la Argentina. Ni hablar, 2000 y 2001 fueron 2 años muy buenos en materia el FMI de... nos volteó un crédito de $1.000 millones. Solamente por eso tuvimos el default del 2001. Imagínate, Macri dio un 50.000. Sí. O sea, una locura, ¿no? En el momento también de que se quiso... Pero bueno, yo también recuerdo que De la Rúa gana las elecciones diciendo que él no iba a tocar la convertibilidad. Acá tenemos muchos operadores, ¿eh? Sí. Dualde, Alfonsín, además, el Frepaso, todos operando para que el Fondo Monetario le corte el... Bueno, el a eso te quería llevar, porque en la campaña del 99, cuando sale Menem, se enfrentaban Dualde contra De la Rúa. Y Dualde proponía salir de la convertibilidad, sí, y De la Rúa promete mantenerla, y gracias a eso le gana la elección a Dualde. Sí. Entonces, la sociedad tampoco quería salir de ahí. Evidentemente tuvo un resultado. Y tercero tenés con un 10% a Cavallo. Y claro, y Cavallo se presentó a esa elección. No, la gente no quería, porque realmente fue un éxito en todo sentido. Los 90 fue realmente una época muy exitosa. El desastre comienza cuando se peroniza la década de los 90, cuando se va Cavallo y las provincias empiezan a endeudar. Claro. A niveles insostenibles y terminaron quebrando. Eso terminó quebrando los bancos. Lo de las cuasimonedas viene por ahí también. Obviamente, que todos los grupos que presionaron para la especificación son grupos que habían aprovechado ese festival de deuda, se endeudaron y después no la querían devolver. De Mendiguren y todos estos empresarios que estuvimos hablando. Clarín mismo tenía una deuda en dólares. Claro, y todos presionaban para que se especifique. Licuaron una deuda de 1 a 4, imagínate, le ves el 25% de un decreto al otro. O sea, en una hora ya pasaste de ver un cuarto. Claro. Ninguna negociación de... Cavallo también se debatía el tema de la dolarización también antes de la crisis del 2001 como una salida. Y él dijo, no podemos hacer esto porque hoy no tenemos confianza. Si nosotros hoy dolarizamos los contratos que están en pesos, ese contratista en pesos puede pensar, bueno, si a mí hoy por un decreto impunemente a mí me dolarizan mi deuda, ¿por qué el día de mañana no puede pasar al revés? Claro. Por eso para Cavallo siempre fue muy importante la confianza y en eso fue Pero ¿por qué logró generar confianza a principios de los 90 que Argentina no estaba mejor que en el 2001 y no en el 2001-2002, digamos, cuando fracasa?
Porque Argentina, después de Alfonsín, no era un país que inspire confianza. Yo creo que era incluso Menem tuvo el plan Bonex, que se quedó todos los depósitos de un plumazo. Pero hasta el mundo era diferente. Claro. El mundo a principios de los 90 era el del triunfo del capitalismo, el libre mercado, el consenso de Washington. Y el de fines de los 2000 es uno que ya empieza a ver el surgimiento de las nefastas variantes del socialismo del siglo XX. Ya empiezan los organismos internacionales a tener agentes de estos tipos de ideología. En Venezuela ya había ganado Chávez, por ejemplo. Claro, 99. Entonces vas a tener después países que siguen profundizando las mismas políticas que hicieron en los 80-90 y otros que se desvían y se van al desastre. Por ejemplo, Perú y Chile continúan y profundizan. Chile continúa lo que hizo Pinochet, aún por los socialistas. En Perú se continúa la herencia de ¿por qué, Jero, no lo recomendás para este momento? Entonces no me queda claro. ¿Por qué hoy no sería bueno un sistema por la confianza? ¿Por confianza? O sea, hablando en términos de Caballo, digamos, porque no tenés una economía abierta. O sea, el argentino hoy no. Imagínate, si seguimos dependiendo del campo para que ingresen dólares. Claro, no cualquier mala cosecha te deja el país para perder. Es lo que te decía recién. Antes, antes de la convertibilidad, se hizo la reforma del Estado y la ley de emergencia económica, que le permitió a Menem hacer lo que quiso en materia de regulación, antes de aplicar la ley de convertibilidad. Pero lo segundo es lo que te dije antes. Te viene una situación que no le esperás de sobreapreciación del dólar y te quedaste atado a eso. Claro. Por eso tampoco Caballo quería ninguna otra situación y aplica como remedio que más o menos sirvió, que era la ley de competitividad, que era gravar un poco a los bienes no transables y transferir esos fondos a bienes transables, los que estaban siendo los industriales, etcétera, que les pegaba directamente la sobreapreciación del peso. Perfecto. Pero bueno, entonces la verdad que es bastante complejo el tema, no es tan simple como... Porque vos me analizás la década del 90, que hubo 4 crisis devaluatorias, tenés también el tema que no depende solo de vos, sino de la confianza que el mundo tenga sobre tu economía, de la competitividad de tu economía a la hora de exportar, o sea, no es un tema de soplar y hacer botella, es un tema bastante de más, no solo macroeconómico, sino te diría también global. Pero bueno... Además que, por ejemplo, cuando se hace la ley de convertibilidad, si vos dolarizás, tenés que entregar... Por ejemplo, Caballo comentaba que al nivel que él pone el austral, era 10.000 australes $1, si en ese momento se dolarizaba, se tenía que haber entregado todas las reservas todos los fondos de las reservas, todos los dólares, se quedaba en cero la reserva. En cambio, con el peso, vos le dejaste a esa gente que tenga, de hecho, bancarizados los dólares. Claro. Y que elija hacer en pesos. Y en pesos no retirás el dólar directamente, no lo desbancarizás, digamos. Claro. Bueno, Jero, bastante completo, un tema complejo, la verdad que creo, bueno, esperemos que haya quedado claro. A veces también es difícil tener algo masticado en términos sencillos para nosotros, es un tema tan complejo, porque esto es macroeconomía pura, es muy difícil, hay gente que estudia años estos temas como doctorado, y por ahí explicarlo así en 20 minutos con una radial. Sí, para mí ya es difícil porque yo estudio, aclaro siempre, yo no estudio economía, yo estudio historia económica, así que es muy diferente. Para mí como abogado también, pero más que nada quería eso, ¿no? Decir, de acallar esas dudas, de decir, che, ¿por qué no dolarizamos? Es una lástima no haberlo tenido hoy a Franco. A Franco Teal, que lo invitamos, bueno, por compromisos no pudo estar, pero hubiera sido por eso. Dentro de lo que se pudo, tratamos de dejar en claro un tema que es bastante complejo, que siembra dudas. Como conclusión, entonces, la sociedad argentina de hoy tiene muchísimos problemas que dificultarían incluso un proceso de dolarización. Nuestros problemas son otros, de falta de competitividad y confianza en el mundo, que tiene que ver, bueno, muchas cosas con la herencia kirchnerista y cosas que no se han podido cambiar. In the name Boy Scouts. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I'm just trying to work that out. Ha, gotcha. Empezó siendo el patriarcado, luego fue el heteropatriarcado y ahora es el heterocapitalismo patriarcal.